Soy Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales, investigo en temas de salud, políticas de salud, cuidados, y también soy docente en la Facultad de Ciencias Sociales. Y quería sobre todo presentar a Hugo. Creo que casi todos y todas que están acá lo conocen, pero bueno, por lo menos resaltar su trayectoria relacionada a su actividad profesional. Él es secretario acá de la ASAP. También trabaja en la UNSAM, en el Instituto de Rehabilitación, en la parte de la carrera, que son aportes muy importantes desde las ciencias sociales, y también ha trabajado anteriormente en la OMS, ha sido también profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y ha tenido una amplia trayectoria en todo lo que se refiere a políticas de salud. Así que vamos a escuchar algunas cuestiones que Hugo va a plantear sobre este tema y luego voy a hacerle algunas preguntas, y también sería muy interesante que ustedes también aporten algunas cuestiones, preguntas, dudas, sugerencias, ¿sí? Bueno, gracias Liliana, gracias por venir a este congreso en especial. Yo preparé algunas notas, espero poder ser breve. Bueno, nuestro país está en las antesalas agitadas de un nuevo proceso electoral. Quienes trabajamos en el campo de la salud tendemos a preocuparnos respecto a la forma y las cuestiones a través de las cuales la salud se expresa en el debate político. ¿Cómo y cuándo aparece salud en la plataforma de los partidos políticos? Eso nos preocupa. ¿Qué dicen los candidatos respecto a la salud? Muchas veces esa preocupación nos lleva a desilusiones por dos razones: la forma en que se posterga la cuestión sanitaria y las marcadas desigualdades que existen en el acceso a la atención a la salud. También nos desilusiona que a esta altura de la historia y de los derechos humanos y sociales haya aún voces que niegan que salud constituye una necesidad y consiguientemente un derecho social y humano central, y en tercer lugar, que hay discursos que persisten en reducir o descartar el rol del Estado en la gestión sanitaria y proponen dejar en manos del mercado y el sector privado el acceso a servicios de salud. En ese contexto, resulta conveniente que nos preguntemos acerca de qué puede hacer la salud pública para establecer y profundizar ese debate, ayudando a convertirlo en un instrumento de movilización social en defensa de intereses colectivos y orientados a una sociedad más solidaria. Una rápida revisión del estado de la discusión sobre el sistema de salud muestra que desde hace décadas se centra en la cuestión de la fragmentación del sistema de salud, fundamentalmente en la oferta de servicios y su financiamiento, desde donde surgen propuestas enfrentadas en cuanto a que algunas buscan profundizar su privatización y otras recomponer una integración entre los diferentes sectores y orientar el sistema hacia la equidad y la rectoría del Estado. Algunos autores han llegado a ubicar la fragmentación como una de las mayores enfermedades del sistema sanitario argentino, y son muchas y muchos los que vienen describiendo la fragmentación en sus diferentes modalidades y afectaciones. En este contexto preelectoral y en el marco de la situación de crisis social representada por los elevados niveles de pobreza y desigualdad social que sufre nuestro país, resulta ineludible ampliar la mirada y reconocer que la situación del sistema de salud no se limita solamente a la relación entre público y privado, y tampoco a la diversidad de obras sociales existentes. Hay también otros problemas adicionales a la fragmentación.
tales como la situación de la fuerza de trabajo sectorial, que presenta agudas situaciones de inequitativa y a veces irracional distribución. Los elevados costos de los insumos de salud y la persistencia de problemas de morbimortalidad, cuya presencia se explica tanto por la pobreza como por las limitaciones del propio sistema sanitario. Esta articulación simultánea y secuencial de problemas ratifica que todos juntos y cada uno de esos problemas constituye un sistema complejo. No se trata ya de la presencia de algunos actores sociales poderosos en cada tipo de problema, sino que se ha llegado a configurar a lo largo de los años un tupido entramado de actores, intereses y recursos. Una primera observación a esta altura sería la de dejar de lado modelos simples de causalidad, del tipo el cigarrillo produce cáncer, que si bien es cierto, deja de lado la existencia de condicionantes estructurales y formas desiguales de afectación a grupos sociales según niveles de ingreso, género, educación, frecuencia de controles clínicos. Se trata entonces de reconocer que la salud pública puede ser una plataforma desde la cual diferentes saberes y ciencias pueden contribuir a ampliar la mirada y la búsqueda de comprensión y, consiguientemente, de mejores soluciones. La salud pública, a lo largo de su historia, pudo demostrar que había diferentes caminos para acceder a la complejidad de la producción y desigual distribución de las condiciones de vida y muerte. Una historiadora de la salud, Elizabeth Fee, una brillante historiadora, explicaba que en sus orígenes, en 1914, la salud pública norteamericana, que tanto influyó luego sobre la que se desarrolló en América Latina, estuvo en condiciones de optar entre 3 o 4 caminos para construir una salud pública moderna. Por un lado, hubo un modelo que proponía la Universidad de Harvard a través de su Escuela de Medicina y otra universidad vecina, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Propusieron ellos la creación de una escuela de salud pública destinada a formar funcionarios sanitarios con predominio de los temas de ingeniería sanitaria, higiene industrial, reducción de la mortalidad infantil y promoción de la salud escolar. Otra propuesta que se hizo en ese entonces, 1914, la hizo la Universidad de Columbia y priorizó a las ciencias sociales y la economía política para crear un modelo de escuela de salud pública original, buscando llegar a un alumnado constituido por trabajadores locales de salud, en especial enfermeros en salud pública, inspectores sanitarios, educadores, antes que a los médicos especializados en ese campo y que puedan trabajar en grandes conjuntos, sobre grandes conjuntos poblacionales. Finalmente, otra universidad, la de Johns Hopkins, localizada en Baltimore, privilegiaba un enfoque de investigación biomédico, fuerte en estadística, epidemiología y acceso a casos complejos de enfermedades exóticas, desde donde sustentar, crear una medicina preventiva. Hopkins tenía un hospital cercano al puerto y podía ofrecer esas condiciones de observación de enfermedades exóticas. En junio de 1916, el Comité Ejecutivo de la Fundación Rockefeller, que fue quien convocó a esas universidades, aprobó un informe que algunos lo describen como que en la parte introductoria del informe la salud pública es reconocida como parte de un amplio movimiento social. Sin embargo, los objetivos del programa curricular que fueron planteados, apenas como la capacitación de médicos y otros profesionales en la higiene pública y en la medicina preventiva,
Después de todos esos planteos, de esas alternativas, el comité optó por una orientación positivista que privilegiaba las acciones basadas en la ingeniería sanitaria y la bacteriología, postergando las tendencias que valoraban la reforma social, los componentes políticos y las ciencias sociales. Ese mismo año, la Universidad de Johns Hopkins creó lo que hoy en día es una famosa Escuela de Higiene y Salud Pública, que comenzó sus actividades lectivas en 1918. Menos de 20 años después, ese modelo de salud pública comenzó a ser seguido por escuelas de salud pública en América Latina. Sao Paulo primero en 1921, México en el 1925, La Habana en el 27, luego vinieron Santiago de Chile, Medellín, San Juan de Puerto Rico, Lima y mucho más tardíamente Buenos Aires. Tanto la Escuela de Salud Pública de Hopkins como las que se establecieron siguiendo su ejemplo transmitieron un modelo de formación científica del funcionario de salud pública que finalmente combinó la mentalidad positivista del trabajo de investigación en el laboratorio con los métodos de administración de salud pública y el trabajo de campo epidemiológico. Ese modelo de respuesta privilegió modelos causales biomédicos centrados en la búsqueda de agentes patógenos, recursos preventivos destinados a evitar contagios e instrumentos terapéuticos para recuperar a quienes padecían la enfermedad. Las condiciones sociales, laborales, ambientales quedaban relegadas frente a ese modelo de interpretación y atención individual. Pasado más de un siglo, la construcción de esa forma de salud pública dominante y frente a sus debilidades explicativas, es razonable hoy en día adentrarse en otros modelos que capten la complejidad y la articulación de factores causales. La propia escuela de Hopkins, que ahora se llama Escuela Bloomberg de Salud Pública, así lo entendió, ya que ha dado lugar a la producción de revistas, libros y cursos y profesionales que indagan sobre condicionantes sociales y económicos. Las otras universidades que participaron de ese movimiento de formación en salud pública y de práctica en salud pública, centrados en el enfoque biomédico, establecieron sus propios programas, persistiendo algunos de ellos en perspectivas propias de las ciencias sociales o en el desarrollo de enfoques ambientales y cuestiones de saneamiento. Desde las ciencias sociales se expandieron enfoques de sociología y antropología de la salud y de la medicina en particular, diferenciados de otros que trabajaban en sociología de la medicina. Los primeros se dedicaban a estudios sobre la carrera del paciente, la relación médico-paciente o la dinámica social del hospital. Los segundos, en cambio, dedicaron sus esfuerzos a llevar las ciencias sociales, sus conceptos y métodos de trabajo al campo de la salud, indagando acerca de las causas de vida, la enfermedad y la muerte. Lo que a mediados de los 50 se denominaba epidemiología social, corriente que comenzó a estudiar las desigualdades sociales que operaban detrás de la distribución de la enfermedad y la muerte. Esa corriente comenzó a trabajar sobre la determinación social de la salud-enfermedad y surgió como una potente voz que aboga por una mirada sistémica, multicausal e histórica. Lo que se inició con esfuerzo y en un ambiente político represivo en la década de los 70, propio de un periodo en el cual varios países de la región padecían dictaduras militares, hoy en día tiene fuerte expresión en universidades, movimientos sociales, revistas, libros y una rica y comprometida producción científica. Progresivamente se fueron creando oportunidades de formación de posgrado, primero en Brasil, luego México, más tarde Ecuador, Cuba, hasta generalizarse en otros países, Colombia, Cuba y Argentina, donde hay una existencia
hay una oferta de programas que comenzaron como maestrías en salud colectiva, medicina social, para pasar a ser posteriormente doctorados y especializaciones que cuentan con reconocimiento nacional e internacional. De esa expansión del campo de lo social se consolidó una nueva identidad latinoamericana en salud pública. En las universidades de la región se emplean textos de autores nacionales o latinoamericanos, mejorando de manera significativa el conocimiento y la información sobre los problemas que padece la población de la región. Sin embargo, esta rica producción aún no logró modificar la fuerte concentración sobre estudios y debates en torno a la enfermedad y la muerte. Los programas educativos, las prioridades de investigación y los debates políticos siguen articulados en torno a las etapas de la enfermedad y muerte, sin dar suficiente atención a la mejora en la calidad de la vida y a la consiguiente promoción de la salud. A pesar de que los países de la región suscribieron la estrategia regional en materia de promoción de la salud que impulsó la Organización Panamericana de la Salud, el paradigma de la muerte, que remite inexorablemente a la atención individual del paciente cuando ya está bajo atención hospitalaria y especializada, sigue siendo dominante. Esa estrategia de promoción de la salud se sustenta en fuertes referencias que son hitos históricos que señalan una tendencia internacional a alentar la atención primaria, a estudiar los determinantes de la salud y la enfermedad. La Conferencia de Ottawa, también un evento en el cual se promovía ese enfoque. Todos esos hitos quedan tapados frente a la fuerte presencia de una mirada biomédica, hospitalaria, que sigue siendo dominante. La estrategia reconoce que en las Américas se vive una situación de fuertes desigualdades, en la que prevalece un crecimiento urbano caótico, un desarrollo industrial no regulado, contaminación ambiental, aumento de la violencia y otros obstáculos que se identifican como desplazamiento de personas, falta de compromiso en acciones intersectoriales a largo plazo o limitada participación y empoderamiento de la comunidad. Detrás de esos conceptos están los techos políticos a donde pueden llegar los acuerdos internacionales. O sea, si esa declaración, ese sustento político de la estrategia, eso es lo máximo a lo que llega para caracterizar la situación de desigualdad o de estados remisos a incrementar el gasto en materia de salud. Una descripción de la alarmante polarización social que sufre nuestro continente, con pocos muy ricos y una abrumadora mayoría de pobres, se describe en un reciente informe de la CEPAL sobre el panorama social de América Latina. Allí se señala que pese a los importantes avances logrados entre comienzos de la década pasada y mediados de la presente, o sea, hasta 2015, en América Latina se habían registrado retrocesos en los niveles de pobreza, de desempleo, y sin embargo a partir del 2015 se recrudecieron esos problemas, se reactivó la desigualdad y lo que se había ganado comenzó a revertirse, a perderse. La experiencia de los años en que se logró reducir la pobreza y asegurar la inclusión social para 66 millones de personas en América Latina indica que solo con políticas públicas de protección social, crecimiento del empleo y medidas redistributivas en materia de ingreso se pueden alcanzar resultados de mejora en las condiciones de vida y salud. La CEPAL señala además que en la región se produjo entre 2002 y 2014 un importante proceso de reducción de la pobreza y la pobreza extrema, así como de diversos indicadores de desigualdad social. Este proceso estuvo asociado no solo a un contexto económico más favorable, sino también a un contexto político en que la erradicación de la pobreza y la disminución de la desigualdad
así como el objetivo de ampliar la inclusión social y de extender la protección social, ganaron un espacio inédito en la agenda pública de muchos países de América Latina y en cierta medida en el conjunto de la región. Se amplió la agenda de derechos, se fortaleció la acción del Estado y la institucionalidad social. Se expandió la inversión en lo social y se implementaron políticas de carácter redistributivo en el ámbito social y del mercado de trabajo. Argentina recuerda estas políticas, no fueron tan lejanas, y estamos ante una disyuntiva de poder recuperarlas o intensificar la desatención a estas políticas de inclusión social. La estrategia de promoción de la salud y una estrategia de ampliación de la agenda de políticas de salud invitaría a que otras prioridades sean incorporadas al debate político. Fortalecer los entornos saludables, las fábricas, las universidades, la vivienda, los espacios públicos, los mercados, los lugares de recreación, facilitar la participación y el empoderamiento de la comunidad y el compromiso de la sociedad civil, la participación de la sociedad en el debate político y en el establecimiento de una agenda que incorpore salud, cuidado del ambiente, cuidado de la relación entre las personas y el ambiente y con los animales y la salud de los animales. Eso forma parte de una nueva agenda que se podría ampliar. Fortalecer la gobernanza y el trabajo intersectorial para mejorar la salud y el bienestar y abordar los determinantes de la salud. Una agenda política de salud que incorpore la posibilidad que se haga salud desde otras políticas públicas, en especial el incremento a la producción en algunas áreas que ayuden a autoabastecer las necesidades del país. Fortalecer los sistemas y servicios de salud incorporando un enfoque de promoción de la salud. O sea, no solo actuar sobre la enfermedad y la muerte, sino colocar a la salud como un centro de la atención del conjunto de la ciudadanía. Esta estrategia de promoción de la salud, que obliga a la participación social, la equidad y adopción de un paradigma de políticas que deje de estar centrado en la muerte y abarque con decisión la mejora en el estado de salud de toda la población, permanece todavía ignorado en la mayoría de las discusiones sobre el futuro sanitario argentino. Va siendo hora que la integración del sistema de salud reconozca como cambio decisivo actuar también con un enfoque de salud colectiva, de salud pública, que implica hacer salud desde todas las políticas públicas, como ya señalé, y no solo a través de la atención individual, que tiende a ser costosa, tardía e inequitativa. Frente al paradigma sanitario centrado en la enfermedad y la muerte, convendría que reforcemos la búsqueda de intervenciones orientadas a crear salud, favoreciendo la movilización y la participación social, haciendo a los conjuntos sociales activos gestores en su propia salud. Eso no significa reducir la responsabilidad estatal, muy por el contrario, ya que llevaría a una defensa colectiva del ambiente, el agua, el aire, los derechos a la vida digna como defensa del derecho a la salud. Bueno, hasta aquí llega mi presentación. El sentido era enfatizar que estamos buscando, y tanto desde mi presentación como también ese interés de la Asociación Argentina de Salud Pública, tener una mirada más amplia de la salud pública, una mirada más integral y que participar en el debate político, tratando que la agenda de las futuras elecciones incorporen la salud como un derecho colectivo, como un derecho de ciudadanía, con un enfoque de promoción de la salud, no solo centrado en la atención hospitalaria. Aquí.
Bueno, muchas gracias por la presentación, Hugo. Y sí, me parecen como que son cuestiones que se deben tener en cuenta y estudiar, no en el largo plazo ni en el mediano, sino cuanto antes, porque realmente requieren determinados aspectos que se deben solucionar. Uno de los planteos y que Hugo enfatizó que tiene que ver con la participación social. El problema es que, por ejemplo, las consultoras, ahora que estamos ante una época de elecciones, cuando preguntan, una de las principales preguntas y primeras preguntas, ¿cuál es el principal problema que lo aqueja? Y en realidad la salud siempre aparece en cuarto o quinto lugar. O sea, ¿qué le pasa a la población que no toma en cuenta? Es cierto que hay problemas urgentes que tienen que ver con la inseguridad, con la inflación, con la situación económica, con la pobreza, pero todas estas cuestiones afectan la salud de la población. Entonces, ¿por qué siempre la salud, por un lado, aparece como bastante solapada? Y en segundo lugar, ¿qué actores podrías vislumbrar que puedan efectivamente participar? Porque evidentemente el sistema de salud está conformado por actores corporativos, el Estado también es un actor que interviene, trata de regular, pero interviene, consensúa, discute, planifica. ¿Qué pasa con los organismos de las organizaciones de la sociedad civil y de la población? ¿Cómo pueden de alguna manera mejorar esto que vos planteás de la participación social? Esa es una de las preguntas. Y la segunda es un tema, bueno, el de los cuidados, sí, es como que recién ahora en las últimas publicaciones académicas aparece el tema de proceso, salud, enfermedad, cuidados, ¿no? Como que, y está en tercer lugar el tema de los cuidados, y realmente requiere que la política se haga cargo de cuidar a la población. En ese sentido, cabe mencionar y resaltar que el año pasado el Ministerio de Género y Diversidad envió al Poder Ejecutivo y al Congreso la Ley Cuidar en Igualdad, que tiene algunos aspectos rescatables, otros podríamos de alguna manera discutir, pero creo que fue una de los primeros aspectos en relación a cuidados que se puso en la agenda pública. Ese es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto que quería plantear tiene que ver con un tema que vos conocés bastante bien, que tiene que ver con los recursos humanos en salud. Digamos, ¿cómo se puede de alguna manera revertir una formación tan rígida en relación al modelo higienista del siglo XIX, que todavía en algunas cuestiones persiste? ¿Cómo se puede revertir para pensar otro modelo de formación? Es cierto que en las universidades del conurbano hay algunos intentos, y me gustaría que trates de evaluar, de acuerdo a tu experiencia, cuáles fueron, digamos, algunos hitos, si es que los hay, en relación a eso, y cómo se puede revertir este modelo de educación de los recursos humanos, que la verdad están muy golpeados en nuestro país, que la reforma neoliberal de los 90 todavía persiste en algunos aspectos sobre la formación y el financiamiento de los recursos humanos. Bueno, esas son las tres grandes cuestiones. Bueno, gracias, Liliana. Argentina es un país de sorpresas. Una de ellas es que es cierto, podemos decir que salud no aparece en la agenda, excepto cuando hay medidas de fuerza de trabajadores de salud o de usuarios de algún servicio, que hemos visto cuando durante el macrismo se intentó cerrar o debilitar el Hospital del Cruce. Hubo una multitud que lo rodeó y lo abrazó, pero era una multitud, era mucho más que el abrazo. Fue una movilización social que lo defendió, y fue un acto importante que frenó medidas de restricción presupuestaria y de sometimiento a una... Querían convertir al Hospital del Cruce en una institución que padecía los mismos problemas que las otras instituciones públicas.
y esa movilización social de alguna manera lo frenó. Pero es cierto, no sucede. Pero Argentina, cuando digo sorpresas, ha generado movilizaciones importantísimas en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, en torno a la igualdad de género, en contra de la violencia hacia las mujeres. La gente salió a la calle, hombres, mujeres, o sea, hay temas cercanos a salud que están en el vecindario que han generado movilizaciones importantes. Pero desde el propio sector salud no se tendieron puentes, no se las incorporó a esas demandas como demandas propias. Yo creo que se viene una época, pase lo que pase en estas elecciones, donde una de las tareas de la salud pública sería buscar puentes con otros motivos de movilización social más explícito, entenderlos e incorporarlos a la agenda de quienes desde el campo de la salud pública pretendemos una sociedad más equitativa. O sea que no podemos estar desatentos a algunas de las cuestiones que ya se planteó desde el inicio de este Congreso, las cuestiones de diversidad, de marginalidad, de violencia, algunos sectores, de formas de racismo que tienen presencia en nuestro país. Yo creo que por ahí lo que miden las consultoras usan un termómetro que no tiene la misma intencionalidad política que el que tendríamos que tener desde la salud pública. O sea que desde un campo de la salud pública que pretende atender, interpretar y ser una caja de resonancia de las necesidades del país a largo plazo, nosotros tendríamos que posicionarnos junto a otras luchas que se están dando en el país y que se van a dar, y que sea una salud pública muy atenta a esas cuestiones. Sea el tema de la inseguridad, sea el tema de la desigualdad, sea la cuestión o cuestiones que planteó la pandemia. Para quienes habitan en esta ciudad, fue muy doloroso la carencia de espacios verdes. Está casi todo privatizado. Cuando se necesitó durante la pandemia o después, inmediatamente que se liberó la posibilidad de salida, no teníamos a dónde ir. Y lo poco que hay se está privatizando cada vez más. ¿No será esa también una lucha de la salud? O sea que tendríamos que tener un olfato y una disposición a hacer esas causas de nuestra agenda política. Y respecto a cuidados, hay varios proyectos de ley, es un tema en discusión que está muy atado a la cuestión de género, pero que también está atado al tercer punto que planteaste sobre recursos humanos. O sea, el tipo de trabajador de salud a futuro, dentro de 30 años, no va a ser el mismo trabajador con la misma clasificación compartimentada en disciplinas, profesiones, muy acartonadas, más que acartonadas, escritas en la piedra de cómo deben ser, sino que va a haber grandes cambios. Las propias necesidades de salud de la población van a plantear un desplazamiento hacia nuevas profesiones de cuidado. No en vano se está discutiendo temas de acompañante terapéutico, agentes comunitarios. Hay varios proyectos que ya tienen alcance legislativo, pero eso se va a incrementar y van a estar acompañados de cambios en el sistema de salud, pero también cambios en las reivindicaciones de género, en especial de las mujeres y también de varias diferentes diversidades de género, que son formas de incorporarse al mercado de trabajo que ya están siendo contempladas por algunas instituciones. Y hay algunas universidades que están atentas a esa situación y están abriendo ofertas, o van a abrir en los próximos 2 años, ofertas de tecnicaturas o diplomas en este campo, y algunas se van a profesionalizar y convertir en profesiones. Yo imagino que vamos a tener un escenario diferente de profesiones en salud
al que tenemos en el presente. El 70% de la fuerza de trabajo de salud en Argentina son mujeres. Eso ha venido creciendo y se va a mantener ese crecimiento para los próximos años. El cuidado va a ser una parte central de ese cambio, también acompañando al cambio en el perfil de necesidades. Bueno, eso va a crear algunas situaciones conflictivas, porque a esos nuevos trabajadores, en especial por ser mujeres, se va a tratar de trasladar la misma escala de subestimación, relegamiento que hay en los escalafones actualmente vigentes, en la estructura formativa. Bueno, eso va a ser un motivo de debate, de lucha, que va a inundar el espacio sanitario. Yo creo que cuando digo inundar, me imagino que va a tener alcances de movilización más fuertes que lo que han tenido hasta el presente, porque van a ser mujeres que tienen la experiencia de haber salido a la calle por luchas contra la violencia, por cuestiones del aborto, por los derechos que hacen al género, o sea que estaremos ante una demanda robusta que acompañará los cambios en el mercado de trabajo en salud. O sea que no va a ser solamente un cambio educacional, no va a ser solamente un cambio en los lugares donde se trabaja, hospitales, también se va a trabajar en otros espacios donde se desarrolla la vida cotidiana, y va a ser cambios cuando digo robusta estoy pensando en la intensidad de las movilizaciones que esto va a generar. Y lo de las facultades, lo de las carreras de medicina, las carreras de medicina que son como bastante rígidas y que ahora se están creando como nuevas carreras en donde la orientación de medicina es algo diferente. Sí, bueno, ahí es interesante eso. Hay todo un sector de la Argentina que pensaba de que facultades de medicina tenían que existir pocas, y las históricas. Yo podría contar anécdotas sobre la resistencia en la UBA para la creación de una filial de la propia UBA en Avellaneda. ¿Por qué se resistían a que haya una unidad de la Facultad de Medicina en el conurbano, y cómo el Consejo Superior de la UBA no lo aceptó, y eso no se hizo? Pero afortunadamente desde el Estado se impulsó la creación de nuevas universidades en el conurbano. Y Argentina está produciendo un mayor número de médicos que no migran. Hasta ahora no es un fenómeno argentino. La proporción de mujeres es mayor que la de hombres. Se han creado nuevas escuelas de medicina en el conurbano y ahora también en diversos lugares del país, algunos bastante remotos, y se van a crear nuevas escuelas. Esas escuelas, seguramente una parte importante de los profesionales van a atender a las necesidades de la población circundante. Y lo están haciendo con modelos educativos que no reproducen los planes de estudio tradicionales. Tienen un mayor compromiso con la comunidad, tienen algo muy interesante, al menos pasa en varias de esas escuelas. Puedo dar fe que pasa en la Jaureche, donde trabajé un tiempo. Trabajan con un enfoque de interprofesionalidad. Desde el inicio de las carreras se busca que articulen enfermeras, kinesiólogos, médicos, trabajadores en emergencia, no profesionales médicos emergentólogos, bueno, diversos trabajadores de salud que se forman conjuntamente. Eso va a dar lugar a una predisposición a que puedan funcionar como miembros de equipos integrados, de profesionales integrados como miembros de equipos de salud, y no reproduzcan la escala jerárquica que la escuela tradicional fabrica de manera casi industrial.
esa forma de aproximación curricular está presente en alguna de las escuelas y afortunadamente se creó un foro nacional de escuelas de medicina que mañana va a sesionar acá justamente, lo cual es una alianza generada a partir de este congreso, pero que es sintomática de esta orientación. Van a ser escuelas y profesionales más abiertos a la salud pública. O sea que frente a lo que, volviendo a vender mi mercancía, frente a lo que es un paradigma de la muerte, hay algunos atisbos de apuntar a un paradigma de la salud en cuanto a que hay instituciones formadoras que apuntan a eso, hay profesionales que están interesados en formarse, pero vamos a necesitar un Estado comprometido en emplearlos y pagarles dignamente, no solamente a los médicos, sino al conjunto de los trabajadores de salud. Ahí Argentina tendrá que tomar decisiones políticas de fondo, porque los trabajadores de salud necesitan ser protegidos, necesitan que se les asegure no solamente un nivel de ingreso, sino condiciones de trabajo, de satisfacción y condiciones de vida que acompañen un trabajo que implica un desgaste físico, obviamente, pero psíquico también muy importante. Eso va a tener que ser cambiado, no puede mirarse con la misma óptica con que se valoran otro tipo de ocupaciones, que no son ni más ni menos, pero esta tiene necesidades especiales que necesitan ser contempladas. Afortunadamente, creo para nosotros, a lo largo del Congreso hemos escuchado en diferentes sesiones cómo hay pistas para cambiar la forma en que la sociedad responde a los trabajadores de salud y cómo hacer sustentable su permanencia en el trabajo y no su desgaste prematuro y pérdida sorpresiva. Bueno, muchas gracias por las respuestas.